como tener la situación de meterme para adentro y de empezar a pintar. Y ahí fue como hasta que dejé la ilustración por completo y la pintura, bueno, lo fue tomando todo. Y ahora soy una trabajadora de la pintura, o sea, trabajo todos los días con, me levanto, voy al taller, lo tengo acá en mi casa, todo, pero el eje es la pintura. Y es así, todo se agrupa alrededor de la pintura y la casa y las actividades, todo. Eh, sí, para mí requirió de un tiempo y una madurez espiritual, no sé cómo decirlo. Una vez que se abrió esa puerta, no, mi vida se cambió muchísimo, tiene más que ver con una vida monacal, de mucha disciplina, eh, y se abrió una puerta como imposible de cerrar, imposible de obviar. Entonces siento eso a la distancia, que algo tenía que pasar, vivir, tener esas experiencias de vida para luego cerrar la puerta y ahí a futuro no sé cómo será, pero hace ya muchos años que funciona así. Tal vez también me abrió ciertas puertas emocionales, ¿no? Eso creo que puede ser. Eso lo estoy pensando ahora. Que creo que no solamente fue el detenerme en un espacio físico, sino que fue que se abrió, venía por ahí como cerrada y negada, y al abrirse algo se abrió todo. Hay algo de apertura que surgió ahí en ese momento que me parece que es importante, es re importante. En realidad eso siempre existió, o sea, no es que es algo nuevo. Y lo que pasa que no tenía como la manera de bajarlo, ¿no? O sentía que no era el momento, todo intuitivamente, ¿no? No es que lo decidí. Eh, Eso es una manera de concebir de procesar el mundo que fue siempre muy natural y que de pronto ahora está pintado, porque no es que son pinturas que vienen de los sueños, tienen una cuestión onírica cuando las ves, pero no son sueños, son, sí, es ese otro lugar eh, que habito, no es que entre un rato, es el lugar que habito casi todo el tiempo. El otro día estaba en el auto y le estaba contestando a Ro unas preguntas sobre religión, y mi hijo, que yo no los crié religiosamente, pero sí espiritualmente, me dice, me preguntó sobre Dios, ¿no? Entonces le digo, es que para mí es empírico, no es que es una creencia o algo abstracto, yo lo veo en todos lados, es parte de mi realidad. Y él, que es técnico, va a la escuela técnica, es como súper analítico, me dice, es que si no, qué aburrido, ¿no? Que la realidad sea solo la realidad que percibimos y creer que eso es todo. Es que es un embole la vida si vos no entendés que que hay otras miles de realidades y las percibís. Es muy chato todo. Eh, entonces me di cuenta que él, por más que es como súper técnico y analítico, también percibe todo eso, lo tiene como muy incorporado, eh, y creo que todos lo tenemos. Todos vivimos en nuestro mundo paralelo. Bueno, paralelamente trabajo tengo un diccionario de símbolos que lo llamo así porque son como símbolos que los voy repitiendo, y cuando ya los voy repitiendo, como digo, ah, bueno, esto lo voy, me los voy armando. Como yo trato de no tener absolutos conocimientos sobre simbología, no, quiero que quede en un área intuitiva. Acá, por ejemplo, hay una pintura cuando entras,
que yo tenía la imagen de una pareja, como en una especie de rito raro, no sé, un hombre, una mujer y patos, porque así la veía. Vestidos de blanco, no le encontraba mucho, es que así empiezan a venir las imágenes, como entonces los bocetos los hago como muy chiquitos y son como ayuda a memorias, entonces anoto patos, hombre, mujer, y cuando empecé a hacer la pintura, em, bueno, había patos en el suelo, había patos volando, había un arco iris, veía como una vegetación. De repente el hombre empieza como a aparecer la cara de mi marido. Empieza a aparecer y yo empiezo como a resistirme porque no era la idea, era como algo más arquetípico, hasta que me relajo, dejo que sea la cara de él, y vestidos bueno, entonces tengo un libro que me regaló mi hermana, eh, que es, que se llama Diccionario de Símbolos, justamente como yo tenía como este diccionario de símbolos, me regaló un libro que se llama igual, y busqué los patos, y decía, los patos son el símbolo de la unión matrimonial, de la unión de un hombre y una mujer, y ahí es donde a mí yo empiezo donde está el disfrute. No es que puse los patos porque lo busqué antes, sino como que todo empieza a tener un sentido y la pintura se llama La Boda, obvio, es la boda que no que sucedió en otro, no sucedió acá una boda, porque no me casé, y tenía que suceder y sucedió así. Fue como eso que apareció y aparte como trabajo con otras cosas, yo siempre me lamenté por después de 18 años no haberme casado, por ejemplo. Digo, ¿por qué nunca nos casamos si estábamos? Pero quedaba como en un pensamiento racional y dio toda una vuelta rarísima y terminó haciendo una pintura con nuestra boda, que no era, cuando lo empecé a pintar no pasaba por ahí. Eran, era más como una cosa más bucólica, no sé. Entonces ahí es donde empiezan a pasar cosas que me interesan. Con los símbolos. Y los entiendo después, entiendo todo después. En el momento no es que digo, voy a poner un sol porque es... Después la última pintura, por ejemplo, veía eh, que tiene como un cielo abajo y un mar arriba. Tampoco era la intención, yo veía como un agua con el cielo reflejado, como que todavía era la noche, todas las pinturas tienen mucha noche. Y de repente vi el sol y puse el sol, porque sentí, y fue la última pintura que es como, me parece como que fue, en el momento vi el sol, puse el sol, entonces quedó como el cielo abajo, porque no era agua, ya era un cielo de noche, un sol arriba, y dije, se empezaron a invertir todos los órdenes, y peces arriba, entonces, pero salió el sol, y, y me di cuenta de como que me va avisando la pintura de mi propia vida. Dije, bueno, salió el sol, ya pasó la noche. Me voy enterando también, es como, no es que yo traigo los símbolos conscientemente y los pongo, sino que los símbolos son más intuitivos y me van contando a mí, no yo contando algo. Me interesa todo, digamos, pero justamente lo que te digo, por ejemplo, el tarot me gusta, me interesa, tengo las cartas, pero no soy estudiosa de eso porque sé que me va a, el I Ching lo leo hace muchísimos años, desde que soy re chica, me gusta la Biblia, escucho podcast, escucho la Biblia en podcast, me parece una locura. Lo que sí, siempre pido como mucha protección y como a la hora de pintar, porque siento que pasan cosas y sí, me recontra encomiendo al bien. Como,
es fundamental. Y, y obviamente que sí, tengo como mis guías espirituales, que son los que tenemos, bueno, no sé, cada uno, Jesús, María, también tomé refugio en el budismo en algún momento. Me parece que todo confluye, hablan todos de lo mismo y uno hace su propio anclaje ahí, ¿no? Como donde, eh, porque pasan, como te digo, pasan un montón de cosas eh, con las pinturas que me exceden y que yo no soy consciente, entonces yo necesito, para todo me encomiendo igual, ¿eh? Para salir a la ruta, me parece que uno necesita, hay como, a lo que me refiero es que tengo una conexión constante con lo invisible, digamos, ¿no? Para mí es muy cercano, no es que... eh, y lo que decís sobre escenas, tal cual, para mí yo siempre pienso que las veo como un fotograma de una película que no, que se va escribiendo y hay algo que sucede, es que una pintura trae la otra. A medida que estoy haciendo una pintura, empieza a bajar la siguiente y cuando esa pintura ya llegó al final, ya la nueva imagen está muy clara. Y no es que digo, ah, bueno, hago 10 bocetos juntos y los desarrollo. Es una historia que trae la otra, es una que trae la otra. Y solo las puedo ver con perspectiva. En el momento es simplemente una imagen que se va armando y la hago, y viene la otra. Ahora que estoy en la muestra, dije, bueno, no voy a pintar, pero hay esta imagen que se hizo con la última pintura que la tengo que hacer, así que ya tengo todo preparado para el fin de semana hacerla, porque si no se corta, no quiero que como que se corte porque si salís de ahí, ya dejan de venir las imágenes. O sea, si, no sé, 2 meses no pinto, por ahí están, pero no sé, hay un círculo que es tal cual, es una después la otra, y es un relato, es un otro relato con otro tiempo, pero es un relato, sí. Pintar es como, es una manera de pensar. Uno piensa de esa manera, es que es así, uno ve de esa manera, uno piensa. Yo siento que, que el dibujo es mi manera de pensar. No sé, no sé cómo, parece un poco abstracto, pero es muy real. Siempre fue mi manera de pensar. Eh, por eso tal vez es como tan difícil asumirlo, porque decís, bueno, pienso esto, pienso así. Sí, es así, es un tipo de pensamiento. Aparece eso, como van apareciendo elementos. eh, por ejemplo, me empieza a rondar ahora, esta es como veo una persona durmiendo, ¿no? Eh, y empieza a aparecer, como un ángel arriba, hay libros, entonces la voy armando como en la cabeza, pero no la dibujo ni la pienso demasiado. Y en el momento que suele suceder que termino la pintura esta, apareció con la última, eh, bueno, hago como un bosquejo así para acordarme de los elementos que fueron, eh, que fui, que empecé a ver en la imagen. Y después cuando empiezo la pintura, muchas veces ahí lo que hago es, porque si vos escribís mucho y ya baja a un plano muy terrenal no sé, la encasillás mucho a la imagen. Entonces lo que trato de hacer es como hacer esta cosa eh, de elementos, de algo medio abstracto, como conservar eso, y lo que se va conservando es lo que
va siendo importante, porque si lo escribís, ya es como que lo anclás. Entonces, dejo que suceda bastante tiempo en, en esa cosa más etérea, la imagen. Entonces, cuando la empiezo trato de bocetarla muy sutilmente. Y cuando empiezo a pintarla, ahí dejo que la pintura hable, porque la pintura está viva y es otra cosa. Yo siento que las pinturas se pintan solas, y esto puede parecer una boludez, pero no lo es. Hay un momento, por ejemplo, empiezo a pintar y la pintura se pinta sola, es una cosa, de repente un día la dejo y al día siguiente voy y la miro y está hecha, está armada. Y hay un momento que, por ejemplo, la pintura no se pinta más. Y yo hago el mismo ejercicio de poner pintura en el pincel y llevarlo a la tela y no se pinta más. No se pinta, no puedo hacer nada más por la pintura. Y ahí no la pinto más. Y en ese, y desde que empieza a venir estas como imágenes muy salteadas, hasta que termina la pintura, es eso. Primero como que trato de ir como tomando todas estas imágenes y después en la pintura pasan otras cosas. Y no me aferro a esa imagen porque ahí, si no, no dejo que la pintura después me hable a mí. Es como un diálogo con la pintura. Eh, es algo que sí, que no tiene nada que ver con imágenes concretas o con el deseo. Quiero hacer esto, nunca es quiero hacer esto. Me encantaría tener un poco más de... No tengo ningún control. Sobre lo único que tengo control es sobre la materia. Yo puedo controlar el óleo, puedo controlar la pincelada, pero después lo que se pinta, lo que queda, todo eso ni la imagen, no controlo. Es un descontrol total. O sea, yo a veces digo, quiero hacer una pintura con colores, y no sale, no. Queda ahí en los tierras, voy sintiendo cómoda en esas tierras. Las últimas dos tienen un poco más de color, pero también no fue una decisión, fue que apareció el sol y el fondo es más naranja y hay una cuestión más arriba. Eh, pero por ahí sí es una paleta muy reducida, pero a la vez con muchos tonos de, y son rojos tierras, más amarillos, pero todo es tierra. Y yo no me di cuenta cuando le puse super tierra a la muestra y después un amigo me dijo, claro, por la paleta. Y dije, ah, no, pero la paleta, claro, el nombre de la muestra y la paleta es eso, es una super tierra. No hay una decisión real. Por ahí es como la paleta que me siento cómoda, pero me gusta que sea reducida. Me gusta que el despliegue sea mínimo también. Como que a veces, viste, no siento que tenga que tener una gran infraestructura para pintar. Siempre, desde chica, pinté con lo mínimo. O sea, tenía los marcadores de la caja y pintaba con los marcadores y los marcadores era un mundo. Como, eso me gusta, me gusta armar mundos de cosas muy simples. Tengo una mesa, puedo pintar una mesa pequeña con una cajita, tengo una cajita, no es que tengo un taller todo desplegado, enorme, con un montón no, no necesito. Es una cosa entre austeridad y monacaldo, es una locura. Me da como una sensación de control sobre mi propia vida, ¿no? De decir, no necesito mucho nada, un par de horas, y aparte, ponele que siempre tengo como esos pensamientos de decir, bueno, ponele que todo se vaya al carajo, ¿no? El mundo, todo. De última son pigmentos de la naturaleza con aceites que los armás y algo sobre qué pintar y sobrevivo. Para mí es como la base de la supervivencia, necesitar eh, poco.
me da mucha tranquilidad, me da como una sensación de sentido, como, como está bien por acá. Pienso eso, como por ahí no podría tener un trabajo conceptual tercerizado, por ejemplo, porque requerís de un montón, de una cadena que requiere de que el mundo funcione como funciona ahora, ¿no? Que haya empresas que hagan tal producto y otras que hagan tal cosa. Eh, por ahí tengo una mente catastrófica y pensar, si todo se cae, puedo seguir pintando. Sí, hay algo cuando ves la pintura que parece que es como cuero, pero no, no es cuero, es pintura. Lo que pasa que son veladuras sobre veladuras, son cientos de veladuras de un óleo trabajado muy transparente, entonces el poro de la tela se sella y queda como si fuese un cuero, queda como una cosa sellada. Hay algo en lo sellado y en el armado que hay como muchas técnicas de costura, tapicería, totalmente sin ningún tipo de conocimiento, ¿no? Pero hay algo como de que terminan convirtiéndose más en un objeto al tener todo ese trabajo, que no sé por qué necesito que sean como una cuestión más de objeto. Y, y ahí hay algo como todo lo manual, la costura, la manualidad, digamos, está represente porque, bueno, hay algo como mi rama materna, tenían como esta cuestión muy manual y muy geniales para las labores, ¿no? Que la aprendí, la vi y por ahí fue una manera como de acercarme a esa rama de la familia, o tenía mucha facilidad manual también, heredada, pero yo la meto como, nunca pude hacer algo, un almohadón, o sea, siempre fue como, no sé, hago un suéter y termino haciendo, me sale cualquier cosa, no, no es que no puedo direccionarlo a lo práctico, sino que siempre se me va para el otro lado, siempre fue así. Eh, entonces eso viene de ahí, de algo que tengo muy incorporado. Y también hay algo siempre me interesó mucho de poder hacer algo con mis absolutos recursos. Entonces, si por ahí cerrar una obra, hacer un objeto, por ahí podría pensar, bueno, y mando a hacer un marco y a mí, y yo digo, pienso cómo resolverlo con lo que tengo, y siempre es lo mismo, hilo, cartón, eh, hilo, cartón. Con el hilo de cartón yo puedo construir un mundo y no necesito de tercerizar nada. Hay algo como del DIY, ¿viste? Que es como súper importante y también tiene mucho que ver con cómo resolvemos las mujeres. Resolver como con poco, hacer mucho. Eso me parece como un lema de la feminidad. O sea, yo con un cartón, una plasticola y un hilo, te construyo un mundo. Porque las mujeres históricamente tenemos otra, o sea, yo no tengo los recursos para tercerizar una obra en, no sé, en hierro, una estructura, qué sé yo, no puedo ni pensar en esos términos. Y tiene que ver con eso, por ejemplo, los objetos que hay en la entrada, que después los vas a ver, esos están, la base es todo cartapesta, cartón, cola y todo forrado con pinturas y se convierte en otra cosa, pero la base es cartón y cosido y pegado. La conocí hace mucho tiempo, no sé, en el 2000, uf, 14, 12, ponele, cuando trabajaba en el CIE Río, porque ella había sido convocada por otra artista, Mariana Vidal, a hacer una muestra, donde trabajaban Verónica Palmieri, Verónica Romano y Verónica Virasoro.
Después de eso, como siempre estuvo en el fondo de mi cabeza la posibilidad de poder trabajar de alguna manera con Vero, eh, y en el 2019, ponerle una cosa así, como que empezamos a barajar la posibilidad de trabajar las tres juntas. Primero iba a ser en otra galería y no, como que no se dio por diferentes cosas. Y aparte, Vero como que pasó por algo personal muy duro y complejo, que también hizo que el concepto de la muestra y de su obra principalmente virara muchísimo. Entonces, estas son obras que desembarcan en tramo y un poco la muestra se transforma a partir de lo que ella viene trabajando, pero cuando inicialmente empezamos a pensar, nada de esto se había desarrollado. Son obras que podríamos decir que son inéditas, aunque es un proceso de unos 3 años, más o menos. Eh, incluso como que estéticamente son diferentes a lo que ella había trabajado anteriormente y que quizás son obras que presentó más en México porque trabajaba con una galería de allá, eh, y que si bien tuvo otra muestra individual, quizás hay como todo un cuerpo de obra que no terminó de centrarse en una exposición en Buenos Aires. Eh, y como que después de ese momento tan difícil de atravesar, por lo menos desde mi mirada personal, hay como un resurgir de algo como muy potente, donde ella también puede como volver a entender sus procesos creativos, volver a trabajar, como que sentarse y ejecutar. Vero tarda bastante en hacer obra y como que lo digo en el texto y se lo digo siempre a ella, como que las cosas le salen mejor cuando no la apuran. Entonces, como que ella venía despacito, despacito haciendo, y cuando se lo propusimos a Tramo, había algo para mostrar, pero también había algo para confiar, digamos. Y fue como el tener finalmente un espacio, y más que un espacio, una galería que se interesó muchísimo en que esa muestra fuera ahí y en continuar el trabajo con Vero, como que terminó de dar de impulsar la posibilidad de que la muestra y las obras tuvieran un principio y un final. Eso yo me enfocaba en el texto, que principalmente parte de lo más valioso del rol curatorial, que es hablar con los artistas, digamos, ir a sus talleres, ver lo que están haciendo, llegar un día y que la obra esté a medias, llegar 6 meses más tarde que la obra esté terminada. Vero sabía lo que quería, como que tenía su norte marcado, entonces nuestro trabajo quizás era ir encontrando los matices, ir encontrando las temáticas detrás de ese norte. Es, como decís, es una obra que es donde ella se respeta muchísimo a ella, cuenta su historia, también por ¿no? Sí, creo que por primera vez realmente, con una conciencia muy marcada, se está mostrando a ella su mundo íntimo, su historia, o sea, por eso está Palo, por eso están sus hijos, por eso está ella como madre, ella como pintora, ella como soñadora. Son obras que son como abarcan lo universal y que también son absolutamente personales. Hay algo también como muy, que ya lo había hecho y que de hecho quizás se percibe más en cuando entras a la muestra, hay una obra como en la segunda sala donde es un lugar íntimo y cerrado, pero que es un lugar real, como la casa de alguien, y que esa es quizás la primera obra de este recorrido y que después los espacios se van transformando en espacios más utópicos o... no quiero decir surreales, pero sí hay algo de como el lugar y el no lugar. Como aparece el mar, aparece el desierto, aparece el árbol, aparece la naturaleza, pero no es un lugar igual. Eh, entonces ella ya sabía representado en sus obras, pero en la última etapa de la serie como que lo hace con una contundencia mucho más sólida y más madura. Sus hijos representados como animales, como que hay un montón de aristas y símbolos, interpretaciones, eh, y como que nuestro trabajo era entender y acompañar eso. Y después, desde la palabra,
sin caer en el típico texto como acartonado, frío, lleno de palabras que no se entienden, como que como curadora escapo muchísimo a eso, entonces era, bueno, por un momento me olvido de Vero, me enfoco solo en las obras y trato de generar un puente entre lo que yo entiendo que dicen las obras y quien pueda querer ver estas obras. Eh, Incluso hago un juego como si la obra de Vero es tan personal, entonces yo menciono a mi hija, por ejemplo, y también lo hago personal. Eh, Menciono una cosa que me dice mi hija sobre las obras de ella. Eh, entonces es como un juego entre lo personal de conocernos hace muchos años, lo profesional y el asumir que uno forma parte de un periodo de ese artista. Como somos parte de este momento y de este proyecto. Después o antes, no importa. Como, no digo las primeras obras, porque Vero trabaja hace muchísimo, pero las primeras obras con las que yo tuve contacto en esa época, como 2012 o 13, ya no me acuerdo, tenían algo mucho más fantasioso. Aparecían los territorios, aparecían los paisajes, las figuras no eran figuras humanas, y había algo, sí, entre, de vuelta, no sé si la palabra es surrealista, pero entre surrealista y fantasioso. A medida que fue pasando el tiempo, de hecho, Vero me regaló una obra que yo tengo en mi casa cerca del 2016, donde la figura humana ya está bien plantada, pero no es ella. Son, por ejemplo, amigas o personas que formaban parte de un círculo íntimo. Y están estos territorios personales, o estos espacios a los cuales, con los cuales uno se puede conectar, mientras que en la serie anterior eso no estaba. Después están todos estos trabajos que te digo, con los que ella trabajó quizás en estrecho vínculo con Machete, donde empiezan a aparecer también como, bueno, los marcos en estas obras son como acolchonaditas, hay un trabajo del oficio también, del hacer con la mano, pero esta serie para mí es como, es una evolución absoluta, no, no evolución en el que lo anterior no vale para nada, pero una evolución en como encontrar una identidad como artista, encontrar, viste, cuando de pronto terminas de hacer un cuerpo de obra extenso y todo te cierra y todo hace sentido y todo está conectado y todo te gusta. Eh, Cuando escribís esa nota que sabes que la rompiste, como que para mí es ese momento, como un momento de sumum total en la obra de Vero. Eh, y no sé hacia dónde va a ir, pero si uno como que mira esa línea, sí, quizás hay algo que conecta una serie con la anterior, pero acá es como que se junta todo también. Y vuelvo a decir, y lo dijiste vos, esto de como abrirse, como abrirse y encontrarse en el proceso creativo. La obra en sí tiene un proceso tremendo en tiempos de pintura, por eso digo, como que Vera nunca está apurada, y en ese no estar apurada como que sale lo mejor, porque su obra necesita tiempo, necesita silencio, necesita de mucho oficio. El óleo se seca de otra manera que el acrílico, como que hasta en la manera en la cual te comportás con la obra es diferente, cuando trabajas con ciertos materiales y de ciertas maneras. Por ejemplo, está en la obra que ella está con sus hijos, pero después está en una obra chiquitita. Eh, Ella es un conector, porque aparece como en un romance con esa escultura grecorromana, pero después está en otra donde se hace espejo con ella misma, y después está en ese matrimonio que no es, que es la obra que ves cuando entras, que es una de las que ves cuando entras con Palo, con quien fue su pareja y el padre de sus hijos. Eh, y ellos fueron unidad y pareja por un montón de tiempo, pero cuando Vero estaba haciendo esa obra, ella decía como que al principio esas figuras no tenían rostro, como que eran más borrosas o más genéricas, hasta que se fueron personificando y ella entendió que eran ellos dos
Y ella dijo algo como eso, como ese matrimonio que no fue, pero como en que el lazo oficial, digamos, como que ella conmemoraba o transformaba en pintura o materializaba un matrimonio, cuando en realidad fueron un matrimonio durante muchísimo tiempo. Eh, pero son esos como esas cositas que sí, hay por ejemplo, otra cosa, la obra cuando ella está con esta figura grecorromana, es como el romance, pero ese romance de la vida, no es un romance puntual, pero después en otras obras aparecen las rosas, las flores, como que los gestos románticos se pueden repetir, los gestos fantasiosos se pueden repetir, la maternidad y el oficio se puede repetir, pero es como un ping-pong, ¿viste? Y puede ser en cosas más obvias y en cosas como muy imperceptibles. Es un montaje muy suave porque como que habilita que el lugar esté en la lectura de las obras, digamos. Sí, queríamos un color, pero era algo medio de que la obra se metía en una casa, ¿viste? Entonces, no hay, a veces necesitas como otra cosa y explorar más el diseño de montaje y a veces necesitas que las obras encajen y que se pueda recorrer. Es súper intimista, hay un montón de información en las obras, entonces es eso, es como entrar al living de alguien y bueno, y encontrar como toda una historia privada, intensa, triste, alegre, profunda, como todo, todo junto. Digamos, mi fuerte en este momento es como esa sección dentro de la parte de coleccionismo. Eh, y me interesa acompañar en muestras y artistas, que también trabajo con artistas para inventarios de obra, registro, eh, pero en este caso para las muestras y para las exhibiciones me gusta acompañarlos desde la parte biográfica, desde la realización de biografías. En este caso yo hablé con Vero para poder, quería saber si ella estaba interesada en realizar una nueva biografía, en qué tipo de biografía quiere, qué tipo de, bueno, qué le interesa, ¿no? Mostrar también de su recorrido y cómo lo quiere mostrar. Entonces, bueno, lo estuvimos conversando, yo lo conversé con ella. Eh, Sobre todo, ella me pasó algunos modelos, ¿no? Pero ella me dice, mira, yo tengo esto, pero me gustaría como hacerlo como a mi tono, o a mi tono no, digamos que ella esté como cómoda, ¿no? Porque eso de, muchas veces en el armado de las biografías, esto de ensalzar o de agrandar algunas cosas, tal vez ella no se sentía muy cómoda, entonces fue como muy puntual, tal vez no se ve tanto después en lo que quedó en escrito, pero eso fue muy conversado y fue muy pensado, eh, que tiene que ver también un poco con el desarrollo al mismo tiempo del texto curatorial que hizo Melissa, ¿no? La otra curadora. Por eso te digo yo, desde mi rol como historiadora, pero además mi rol dentro de la parte de colecciones y en las mismas, trabajar el área a veces de cierta investigación, tal vez no muy dura, pero digamos dentro del registro y la documentación, hay un hilo también de la investigación y de la historia de las obras y de sí mismo. Entonces ahí es cuando yo llego para esta parte de las muestras y acompañar a los artistas y a los curadores también, y pues también ser co-curadora de estos proyectos para la parte más histórica, biográfica, dependiendo también del artista. Es una muestra que estuvimos pensando junto a Vero Palmieri y a Melissa Boratín, en conjunto desde el año 2019, antes de que nos agarre la pandemia, y en este caso fue algo que fuimos desarrollando a través de todo este tiempo. Entonces verlo, o sea, haberlo hecho realidad es como, bueno, es un gran alivio también, desde cada uno de su parte personal, de su trabajo, de su relación con la obra, de su relación con cada uno, digamos, de los agentes de nosotras. Eh, un alivio también como decir, bueno, se hace realidad, ¿no? Se cumple como este proyecto tan pensado y en el cual te das cuenta que las cosas suceden en el momento que tienen que pasar. Entonces, bueno, está bien, en ese momento lo habíamos proyectado para el 2020, 2020 no se pudo, 2021 no se pudo, 22 tampoco, bueno, fue en el 25, tampoco teníamos espacio y en el momento arreglamos, hablamos con Maru Mayorga de Tramo
Y a ella le encantó Vero, entonces fue dando también de una forma mucho más natural de lo que tal vez habíamos pensado para ese momento de, bueno, lo hacemos, no sé, acá o en este lugar, y las cosas no se daban y se trababan, viste, como también esto de proyectar algo, frustrarte, entender que tal vez va para otro lado o no, o golpearte la cabeza y decir, no, para, esto no es el momento. Bueno, en este caso, lo interesante y tal vez lo que tiene que ver tiene que ver con el proyecto en sí, ¿no? Como esta propuesta de Vero, de que las cosas también suceden en el momento que tienen que suceder y como tienen que suceder, ¿no? Creo que es algo lindo que tiene como la resolución de esta muestra. Ella realmente se toma muy en serio su rol como artista. Entonces lo abarca y también es algo en todo. Y es algo que también estuvimos hablando en el momento del armado de la biografía, de esto de la convivencia con el arte en su día a día y su cotidianidad desde hace tiempo, ¿no? En sus quehaceres, en su hacer, en su convivencia con su familia, en su casa. Si te das cuenta, o sea, bueno, se ve también en parte de su obra como esta eh, interacción con su hogar, ¿no? Como su intimidad de su hogar, pero también con el mundo exterior, ¿no? Y con la naturaleza, y con los simbolismos y los significados también de la naturaleza que ella va tomando, pero no solamente de la naturaleza, sino de su casa. Entonces, como ese detalle de el mueble, la silla, el elemento decorativo, pero que también es muy singular, eh, y tal vez eso es algo que ella tiene y recuerda, eh, como algo, experiencias vividas. Entonces, ella me comentaba mucho como esto de que tal vez es la primera vez que ella presenta obras en las que las siente autobiográficas y ella se encuentra en las obras, que antes no le pasaban y tal vez tiene que ver con procesos que ella tuvo durante este último tiempo, digamos, 2019. Ella empezó a trabajar en 2020, ¿no? Y al pasar tal vez bueno, como todos también, ¿no? Como pasaron 5 años, 6 años del 2019, entonces todo tiene como su proceso, su momento, y ella, digamos, a mí me gustó mucho como el momento en el que ella entra a a la muestra, ¿no? Y se emociona, porque es como, bueno, después de tanto tiempo, ver como el proceso y tu vida, ¿no? Como parte de tu vida en, en, haciéndose realidad en una muestra, ¿no? Porque creo que el artista tiene eso que es la exposición máxima, ¿no? De mostrar, de mostrar. Vos estás ahí, tu obra está ahí. Entonces a veces es como una inhibición, no sé, o sea, yo no soy artista, pero en este caso es lo que veo y lo que también me gusta acompañar de la parte del artista. Me parece desde la investigación biográfica de ella para poder hacer el proyecto, tiene que ver también como no caer en las referencias básicas, tipo, ay, sí, Leonora Carrington, que claro, hay como cierta, a ver, referencia, por así decirte, si uno mira y no conoce nada, decís tipo, ahí está, ¿viste? Y en todo eso, pero en verdad yo creo que por eso hago hincapié como esto en el proceso de su obra y de ella como artista, porque por eso es pensada, porque hay mucho más que solamente tipo meras referencias de la historia del arte, que también las hay, porque en el momento yo hablaba y decía, esto también a mí me hace acordar, si queremos ir un poco más adentro, es como en Durero, y como en el misticismo de Durero. Y yo creo que ella es muy fiel a su forma, es muy fiel a sus cambios y a sus procesos. Dentro de una misma, como de una misma, ¿cómo se llama? Cuando es dentro de una misma forma, no sé cómo explicarte, como no la vamos a ver hacer algo pop, no sé cómo explicarte, como que yo creo que ella se mantiene como su esencia, su halo, ¿no? Porque es algo que arrastra desde hace mucho, porque ella me contaba también que desde muy chica está muy influenciada desde la religión, pero no la religión como, ¿no? Como la religión básica, la institución, ¿no? Sino como los símbolos, sobre todo los símbolos, ¿no? Como el misticismo, el misterio. Eh, Tengo audios muy lindos sobre ella contándome como su proceso desde la relación también con su familia bueno, y en todo eso que se puede ver como en el proceso de su obra. Entonces ella es muy fiel a poder mantener ese interés real en el que tiene en el proceso de mostrar este tipo de cosas.
las simbologías, su parte de su vida, tal vez hasta ahora no mostrarse a ella, pero en su obra está, como bueno, varios de sus artistas, ¿no? Como el artista siempre está, pero y de pensarlo y hacer cosas muy pensadas. De hecho, ella tiene un trabajo manual, ¿no? Viste que ella arma como, bueno, arma sus jarrones, pero de pintura en tela. Entonces hay una cosa también del hacer, del artesano, eh, pero también de un artesano también de otra época. Entonces, como yo creo que ella lo que tiene es, sigue siendo en el proceso de su carrera y de su obra, sigue siendo muy fiel a sus intereses y a sus formas, entendiendo y siendo también muy consciente tal vez de algunos ciertos cambios y los cambios de ella misma, personal, me parece. Sí. Hay como una relación muy directa con el espectador, y eso es verdad. Es como una relación muy... Vos entrás, sentís, o sea, como, está bien, es una pavada tal vez, como, pero hay mucha gente que me dijo que... y la recepción fue muy buena, como esto de decir, yo no podía entenderlo como de este lado, tal vez porque habían pasado 6 años en un proceso de este proyecto, entonces lo veías como, bueno, esto lo hago y chicas, ¿qué hago? Y no sé qué, y el marco y bla, ¿qué? Y ve, no sé qué, nos mostraba fotos, entonces tal vez, viste, cuando ya uno, y es como, bueno, o sea, pariste el proyecto y después sigue, ¿no? Y en este caso, entonces, es como, y después va la gente a conocer el bebé. ¿Y qué es lo que pasa, no? Como, y hay una obra que es terrible, porque si cuando empezás como a caminar por la sala, vas viendo, qué sé yo, hay una obra muy chiquita en la que ahí está ella sentada y un leopardo que la muerde y le sale sangre. Y ella me contó algo de esa obra que igual también me decís, tipo, a veces el dolor es tal que vos ni lo sé, y ella está como mirando por otro lado y está como tocándolo al Sí. león. Y a veces el dolor es tal que le sos indiferente al dolor, ya estás, ya tipo el dolor es tan grande que ya sos indiferente. Ella acariciando al leopardo, o sea, estás acariciando lo que también te está haciendo mal. Y le es indiferente porque ya no le podés sufrir tanto a eso, sino que ya estás entregada al dolor. Y era como, y hay cosas que entonces, si vos te parás enfrente y realmente las empezás como a, a ¿cómo se llama? A integrarlas, ¿no? Decís, hey, esto nos pasa a todos también, o sea, si ella pasó por esto nos pasa a todos, en nuestras formas. Entonces, me parece que aquí hay algo ahí en la obra que capta la atención del que lo va a visitar. Estoy como tal vez, bueno, y el hecho de que sean paisajes, obviamente esto también tiene que ver un poco con el estilo, en cierto punto, ¿no? Como este paisaje no reconocible, algunos, pero como esta super tierra de la que ella llama, un espacio también sin tiempo, ¿no? Como ella también me contó en un momento, estábamos hablando en el momento del montaje, porque también en ese momento sabes las cosas también más interesantes, como y tal vez hablamos de otra cosa, y no sé qué cosa, y no estábamos hablando de su vida puntualmente, pero de otro tipo de cosas, y es como, y ella dijo algo como, pasa que el ser humano no está preparado para integrar la vida y la muerte en el mismo lugar. Y eso es también un poco la supertierra, ¿no? Porque es un espacio sin tiempo y sin tiempo ni lugar. Y después hay algo que tal vez también uno se puede sentir muy, muy identificado, que tal vez yo me sentía muy identificada en el personal, es como, porque son dos cosas que quiero hacer como hincapié en, en, en algunas situaciones como muy externas en su casa, internas en su casa, eh, de, tampoco se la ve, o sea, está en su casa sola, o en espacios, o en su casa, o en espacios íntimos, ¿no? Una es, por ejemplo, digamos, con la leña y el fuego y algunos elementos, reconocibles o no, y animales, y ver también como el calor de un hogar y afuera como el desierto, pero ella tampoco se la ve como, por más que parecería ser una sensación de como de soledad, pero no, la soledad tampoco está mal. Ella se la ve como muy calentita, ¿no? Como en su casa, calentita. Y después como, eso por un lado, y después hay otra obra en la que que también estuvimos hablando, y ella hizo bastante hincapié en esta obra desde el momento del proceso de creación hasta también en el momento en el que la colgamos, en la que ella se encuentra como en un lobby de un hotel, como tipo este no lugar, que ya no es esos lugares tipo espaciales, viste, de estrellas y pelos, es un no lugar, que también es un interior, que tal vez no pareciera ser su casa, creo que hablamos como
de un lobby de un hotel, hay como un botón, es también bajando, yo le decía como esto es medio Wes Anderson, cierto mundo, pero tampoco quiero entrar como en referencias básicas, y ella abrazando como a una escultura griega romana, pero sin brazos, eso como también el deseo, pero sin ningún tipo de, es una escultura, es fría, no tiene brazos, tampoco le va a dar nada, pero es solamente como el hecho de la experimentación de deseo con algo que sabes que, como, ¿no? Sí, diferentes sensaciones también del ser humano mismo, como bueno, el deseo mismo por el deseo mismo, con algo que tal vez también sabes que no vas a recibir nada, no es que tipo el calor del otro ser humano que te da y el abrazo, como bueno, no sé, vamos a ver esto. Es como, entonces, pero estaba bueno porque lo hablamos de esa forma, como de experimentaciones también, ¿no? Y, y después esto sí quiero ser como, eh, después de todo este proceso y de cada vez, tal vez este proceso desde la caminata de la entrada de la muestra, en la que la primera es la boda que no fue, la boda, y bueno, vas pasando y todo el circuito también de estas obras y de la instalación que ella hace con los hilos y sus eh, digamos, y sus símbolos hechos por ella, que todos te preguntan, pero bueno, ¿cómo está? Bueno, sí, es pintura, ¿no? Es pintura sobre tela. Pero después al final, dice, también hay como renacer. O sea, procesos de vida, momentos, yo, pero al fondo, las horas del fondo son los renaceres también. Es el brote digamos que, bueno, digamos, las semillas que brotan, sale el sol. Entonces, más que todo ahí está en el dolor, el sufrimiento del ser humano en general o del reconocimiento de ciertas cosas de la vida misma, sino que también, bueno, la vida misma también es el renacer y de encontrar también en estos momentos que también sale el sol, que de que de las algunas, no sé, que a veces salen los brotes, que tal vez, y de quiénes están ahí, ¿no? Porque aparecen también como las referencias a sus hijos, entonces hay un montón de cosas que son muy personales, pero que también uno los puede como llevar a la vida misma y dar como esta, ¿no? Como esta halo de esperanza al final de la muestra.